Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Mark Cherem, el manager de Pandipong, y estamos con Nicole Joseph, el apellido más difícil que aprendí. Así es. Y hoy nos acompaña, es la directora del Jardín Gan Lubavitch, un excelente jardín donde dan nuestras niñas. Y bueno, le damos la bienvenida a este podcast de Pandipong. ¿Cómo estás, Nicole? Cuéntame, ¿qué tal todo? Muy bien, Mark. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti por venir y estamos muy interesados en saber, bueno, tu perspectiva este año que fue completamente anormal para todo el mundo. Queremos saber también cuáles consejos nos dan para los padres, cómo prepararnos para el año que viene, etcétera. Pero antes que nada, me gustaría que nos hables un poco de ti, cómo te metiste en este asunto de la educación, de todo este tema. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, a ver, yo les cuento, yo estudié aquí en Bogotá el colegio y me fui para Estados Unidos con la idea de hacer un título en trabajo social. Ese era como mi objetivo, pero tuve la oportunidad de que apenas llegué a Estados Unidos conseguí trabajo en un jardín infantil y ya no me pude salir Ok, de trabajar con niños. Yo hice un pregrado en psicología infantil y luego saqué una maestría en educación inicial, así se llama, Early Childhood Education, que es como una mirada a la educación de la perspectiva del desarrollo de los niños. ok. Y Y ya eso, después pues me devolví a Colombia y tuve la oportunidad de empezar a manejar el GAN después de trabajar un tiempo en una fundación para niños sin ánimo, una fundación para niños de bajos recursos. Ya tuve la oportunidad de coger pues la dirección del GAN y allá llevo 12 años, gracias a Dios. qué bueno, chévere. Y has hecho un excelente trabajo, por cierto. Gracias. No, yo veo las actividades que le mandas a Debo, que es nuestra mayor, y son chéverísimas, la verdad. Yo no sé si a mí me hacían esas actividades cuando era chiquito, pero sí son muy Dale. educativas y la verdad es que Debo está súper contenta con el GAN. Bueno, no sé si esa emoción por ir al jardín de todos los niños o es porque el GAN Lubavitch es especial. Ojalá que sea de todos los niños, así debería ser, que se Ah, bueno. vayan felices a su colegio. Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos aquí preparada. ¿Listo? Y eh, bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito del jardín del Gan Lubavitch. ¿Cuáles crees que sean las fortalezas y las características del jardín de la comunidad de Bogotá? Por Todo, alguna razón no te escuché. está lento. Sí, te escuché Ya, súper cortado. Dime otra vez. ya, déjame cerrar algunas cosas aquí para dar más memoria. Ahorita, Nicole, Dime. ¿me escuchas bien ahorita? O sea, hay una mejor Sí, calidad. Dame, ¿qué más puedo ya ahí hacer? te empecé a escuchar mejor. ¿Cuáles son las fortalezas? Sí, ¿cuáles son las fortalezas del Wi-Fi? Y de eso para saber un poco cómo se adapta a la nueva situación en la que estamos y por qué la forma como está establecido el Jardín Lubavitch ha permitido esa flexibilidad. Bueno, eh, nosotros tenemos un slogan en el GAN que es el GAN Lubavitch, donde los niños son lo más importante. Entonces, desde que empezamos este proyecto saliendo, el GAN lleva muchísimos años, gracias a Dios, trabajando, pero desde que pues, yo tuve la oportunidad de coger la dirección, nuestra misión y nuestro objetivo es, le damos a todos y cada uno de nuestros niños lo que ellos necesitan para ser su mejor versión. Entonces, por más de que tenemos un currículo generalizado y tenemos unos objetivos que queremos lograr con cada nivel, no, tenemos todo un equipo interdisciplinario, tenemos la parte de psicología, tenemos la parte de pedagogía, donde evaluamos el niño como un ser completo. Entonces hay niños que necesitan un poquito de ayuda más en un área, hay niños que necesitan un empujón en la otra, y el currículo nos permite individualizar áreas de desarrollo. Entonces, tenemos clarísimo que hay niños que aprenden más fácil por el área visual, más estimulada. Tenemos niños que son kinestéticos, que son seres humanos que necesitan moverse para poder aprender. Y nos permitimos en el salón darle espacio a todas estas características. Entonces, tú jamás vas a escuchar en el GAN, bueno, todos tienen que estar sentados en una bola, hay niños que necesitan estar sentados en una silla, hay niños que necesitan estar parados. O sea, como que no nos enfocamos en generar niños iguales, sino que te damos lo que tú necesitas para florecer. Entonces diría yo que esa es una de nuestras fortalezas. La otra es, pues, que tenemos un currículo integrado. Entonces, nos basamos en las enseñanzas del judaísmo para generar una cantidad de momentos de aprendizaje que son súper enriquecedores para los niños. Y lo tercero es que tenemos un programa de inteligencia emocional que se llama Disciplina Consciente, que le enseña a los niños a cómo comportarse.
Yo creo que como por evolución, todo el mundo cree que a los niños se les tiene que enseñar matemáticas, se les tiene que enseñar ciencias, pero nadie se toma el tiempo de enseñarle a los seres humanos cómo comportarse. Y nosotros hacemos eso en todo nuestro currículo. No es que los niños tengan media hora de inteligencia emocional al día, no. Todas las actividades están con esta base de yo te respeto como ser humano, respeto tus emociones, tú tienes derecho a sentir y yo te voy a enseñar qué hacer cuando no sabes cómo manejar la sensación que tienes por dentro. Entonces tenemos a todas las profes entrenadas en eso, tenemos un lugar seguro donde los niños pueden venir a descargar su frustración, su decepción, y eso lo que genera son salones donde los niños están conectados con las maestras y donde se sienten suficientemente seguros para explorar el ambiente y ser ellos mismos. Entonces yo diría que es una combinación que nos ha funcionado muy bien. Perfecto, suena muy interesante. Y con respecto a esto, te quería hacer un par de preguntas de seguimiento. Uno, los términos que hablaste de kinestésico, auditivo, etcétera, son términos de programación neurolingüística, ¿no? ¿Cómo determinas que un niño tiene cierta capacidad, o sea, cierto tipo de aprendizaje o otro tipo de aprendizaje? Ok, entonces lo que empezamos por hacer es, nosotros tenemos niños desde los 15 meses, nos aseguramos que durante todas las actividades incentivemos los 3 tipos de aprendizaje, ¿cierto? Generalmente en las aulas lo que pasa es que yo diría que la manera predominante de enseñar es auditiva. La maestra se para enfrente, habla, 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 y el que es auditivo tiene la ventaja y el que no, pues le toca mirar. Nosotros todo lo hacemos de las 3 maneras. Entonces, siempre tenemos un momento donde nos estamos moviendo, la profesora se mueve al mostrarle a los niños qué hacer, siempre tenemos ayuda visual y aparte damos la instrucción verbal. Y a medida que los niños van creciendo y nosotros vamos estructurando más las actividades, que sean actividades de mesa o que sean actividades de piso, pero que el niño tenga que seguir una instrucción, uno se va dando cuenta, ok, este chiquito me entendió solo cuando lo dije, este necesita que yo le muestre y este necesita estarse moviendo. Entonces nos aseguramos de siempre, si hay un niño que, como yo te decía, kinestético, entonces la profesora sabe, a este lo tengo que tocar, este tiene que estar moviéndose, o este necesito que vaya y dé una vuelta y regrese porque si no, no me va a escuchar. Y nosotros lo vemos como una fortaleza, ¿no? No como una debilidad en un niño, sino como una fortaleza y solo hay que potenciarla. Una pregunta, ¿estas modalidades de aprendizaje son congénitas o sea, se van programando en el niño dependiendo del ambiente? ¿Se quedan para toda la vida? ¿Cómo funciona eso? El niño nace así, o sea, nosotros venimos codificados para aprender de esa manera. Hay cerebros que necesitan más input auditivo, hay cerebros que necesitan más input visual. Ahora, todos aprendemos de todas las maneras, pero es más fácil aprender de cierta manera que de otra. Por eso es que potenciar las 3 es una ventaja. Más, Mark, que cuando llegan a los colegios, pues ahí sí que se meten en una estructura que es casi que netamente auditiva. Entonces, cuando les podemos potenciar a los niños esta habilidad de, bueno, yo te estoy hablando, pero también te lo estoy mostrando, les da a los niños la ventaja de que van estimulando todo su cerebro para que puedan aprender. Pero definitivamente nos quedamos con esto. Tú deberías, o sea, tú estudiaste medicina, ¿verdad? Tú sabes, a mí me quedaba más fácil solo leer y listo, o yo tenía que tomar apuntes, o yo tenía que ver videos, como que cada uno. Lo interesante de esta técnica también es que los niños se conozcan, ¿no? Entre más se conocen ellos ya saben qué tienen que pedir, ¿no? Yo necesito que me muestres, déjame ver qué es lo que me estás diciendo, para que ellos no se sientan perdidos más adelante. Ok, buenísimo, buenísimo. Y bueno, pasando al tema, bueno, del momento que es el coronavirus y la pandemia y todo eso. Bueno, antes de pasar a ese tema, te quería hacer otra pregunta con respecto a lo que me comentaste antes. Tú Sí, hablaste de crear espacios seguros, sí. ¿verdad? Ahora, hay todo un asunto controversial con respecto a este término de espacios seguros, en inglés safe spaces, Sí. que se utilizan en los colleges, son las universidades americanas, para proteger a la gente de términos que no le gusta o de ofensas, etcétera, que en mi opinión no ayuda a la madurez de las personas. ¿Qué diferencia esto de lo que me estás hablando con lo que vemos, por ejemplo, en las universidades? Ok. No, entonces a lo que nosotros nos referimos con un lugar seguro es una estructura. Nosotros tenemos muchas estructuras dentro de los salones. Nuestro lugar seguro es una estructura netamente de la disciplina consciente, donde el niño aprende a autorregularse. Entonces, el proceso de la autorregulación es un proceso de inteligencia emocional donde los seres humanos somos capaces de regular el pensamiento que estamos teniendo,
podemos decir, bueno, yo me estoy sintiendo de esta manera y podemos tomar una decisión activa en cómo voy a reaccionar a esta sensación. Los niños no saben cómo reaccionar, por eso hacen pataletas, por eso gritan, tiran cosas. Entonces la idea de este lugar seguro es un espacio donde el niño puede venir, los pasos están puestos por fuera, entonces le enseñan al niño, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo me estoy sintiendo como que no estoy siendo capaz de manejar esta emoción, entonces yo necesito ir al lugar seguro. Ahora, no es un lugar donde castigamos a los niños, la profesora no le dice al niño, mira, estás haciendo pataleta, te vas para el lugar seguro. No, es un lugar que el niño pide ir. Nosotros los hemos ido entrenando diciéndoles, cuando te sientas ansioso, cuando te sientas decepcionado, puedes venir al lugar seguro y aquí Nicole te ayuda. Entonces, ellos piden salir al lugar seguro y ahí nos sentamos y tenemos los pasos, como yo te decía, visual, donde yo le voy diciendo al niño, bueno, ¿cómo te sientes? Y hay una estructura donde él puede decir, me estoy sintiendo de tal manera. Ok, vamos a respirar, porque tenemos que tranquilizar la necesidad del cerebro de atacar. Después de que el niño ya está seguro, ya está tranquilo, ya sabe cómo se está sintiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, en vez de tener un niño que se tira al piso en el salón porque tiene que guardar los juguetes y no quiere, y la reacción instintiva de la disciplina tradicional es o recoges o te sales del salón, ¿verdad? Lo que le decimos al niño es, bueno, hay que guardar. El límite no cambia porque estés en el lugar seguro. ¿Vas a guardar tú solo o quieres que yo te ayude? Y el niño soluciona su problema y toma la decisión, pero el límite no cambia. Él igual tiene que ir a solucionar el problema en el que está. Ese es el lugar seguro para nosotros. O sea, el lugar seguro es un lugar donde le enseñan a los niños, por un lado, a manejar una emoción, digamos, negativa o que no saben controlar, pero por otro lado le ayuda a asumir la responsabilidad de lo que tiene que hacer también. Exactamente. Exactamente. O sea, lo que le enseñamos al niño es, sí tienes derecho a sentirte enojado, tienes derecho a sentirte ansioso, no tienes derecho a acabar con el salón porque te estás sintiendo así y tú eres responsable de tu propio comportamiento. Entonces, ven, yo te ayudo a que tú entiendas que tú sí tienes opciones. Ok, y a partir de qué edad más o menos los niños empiezan a comprender esta dinámica. Entonces, esto es todo un proceso, ¿cierto? Dentro de los salones tenemos la estructura de la respiración, tenemos una estructura que se llama deseando el bien, donde le deseamos el bien a los amigos que no vienen, tenemos una estructura de las responsabilidades, desde que están en el salón más chiquitico, que son los 15 meses. El lugar seguro, ellos pasan por ahí todos los días, yo les leo historias en el lugar seguro, les muestro, y lo que hemos visto es que a partir como de los 2 años y medio, que es cuando ya desarrollaron bien el lenguaje, ellos piden venir al lugar seguro. Y si hay una buena tasa de uso del lugar seguro, o sea, los niños Les sí lo encanta, piden. sí. Ok. Les encanta venir al lugar seguro, además de que no es un lugar donde ellos se sienten amenazados, es lo que yo te digo, no es un lugar que la profesora le dice al niño, como te estás portando feo, te vas para el lugar seguro de Nicole, no. Es un espacio donde ellos pueden decir, yo no estoy siendo capaz de manejar mi emoción, me quiero salir. Por el contrario, lo que nos termina pasando es que llegan, ay, yo me quiero quedar en el lugar seguro un ratico. Y en esta época, ahorita ya entrando en el tema del COVID, en esta época de pandemia, clases virtuales, etcétera, ¿cómo sustituyeron ese lugar seguro? Ok, entonces lo que hicimos fue, todas las mañanas en la primera conexión del día, que la hacemos todo el jardín juntos, lo primero que hacemos es que respiramos todos juntos. Después a las casas se mandó como un formato que los niños llenan, donde dicen qué día es hoy, etcétera, y el formato termina en cómo me estoy sintiendo. Porque acuérdate que el primer paso del lugar seguro es, yo tengo que reconocer cómo me siento cada día. Y hay niños que me dicen, me siento triste. Ok, está bien sentirse triste. ¿Quién llegó enojado al rezo? Ok, yo llegué enojado, voy a marcarlo. Y después de eso yo hago un ritual con ellos que se llama el ritual del guardián seguro, que es que tengo un muñequito, no lo tengo por aquí, que es representativo de cada niño, y yo tengo una caja del tesoro. Entonces lo que yo les digo es, como no estamos en el GAN físicamente, yo me voy a asegurar de que ustedes estén seguros el día de hoy. Y meto a cada uno de mis niños en la cajita del rincón seguro. Ya que volvimos a la presencialidad en alternancia, tuvimos la oportunidad de generar un regalo para cada niño, que es una bolsita, que es el lugar seguro de cada niño. Entonces ellos ahí tienen todos los iconos de respiración, tienen una foto de cómo se sienten y tienen la solución que más les gusta, que es cremita del enojo o cremita de la tristeza. Entonces ellos se pueden echar ellos mismos su cremita para cuando ya se sienten muy abrumados, se echan la cremita, se calman y ahí sí pueden solucionar.
Ok, y esto es, o sea, aplican full la programación neurolingüística, ¿no? Porque Sí. este tema de utilizar símbolos como la cremita esta para el enojo y todo eso es totalmente PNL. Sí. Ahora, una pregunta, ¿por qué nosotros cuando éramos niños no nos enseñaron estas cosas? O sea, ¿esto es algo nuevo? ¿O eres tú que eres innovadora y muy No, creativa? mira, yo tuve la oportunidad de encontrarme con este programa en específico que se llama Disciplina Consciente. Es un programa que tiene 20 años. Ok. Hace 20 años la doctora Becky Bailey empezó a hacer la investigación, después de ella ser maestra de preescolar por 40 años. Yo creo que hace por ahí 15 años nosotros ya nos perdimos el barco en el colegio. Se empezaron a dar cuenta que nosotros, nuestra generación, fuimos criados con el objetivo de incrementar coeficiente intelectual. Esa era como el boom de nuestra época y le daban duro a el coeficiente intelectual de un niño, etcétera. Y hubo como un cambio, sobre todo en el mundo laboral. Yo creo que empezó desde ahí, que las empresas empezaron a dar cuenta que podían tener una persona graduada de una universidad como Harvard o Stanford y llegaban y tenían, si me entiendes, un coeficiente intelectual súper, súper, súper superior, pero no se la llevaban con los amigos del trabajo, no lograban trabajar en equipo. Y las empresas empezaron a dar cuenta, mira, no puede esto ser lo único. Ya venía como de lado toda esta investigación sobre el coeficiente emocional o EQ en inglés. Y a raíz de esto, de entender que los seres humanos somos más que la suma de nuestra inteligencia y que tenemos que también saber cómo tratarnos los unos a los otros, fue que le empezaron a meter la ficha a esto. No todos los colegios se han montado en este plan. Es una lucha que tenemos los que ya estamos en esto, de que los colegios entiendan que, sabes que al final del día no es tan importante que tengan 25 horas de matemática al día. Lo que nosotros, y tú me dirás, como padres queremos es que nuestros hijos sean buenos seres humanos. Y parte de ser buenos seres humanos es enseñarles a manejar sus emociones, es enseñarles a manejar lo que tú decías, a entrenarlos lingüísticamente a que ellos están en control de ellos mismos. Entonces, la esperanza es que todos los colegios se monten en esto. Para que nuestros hijos tengan una mejor oportunidad de eso, de ser mejores seres humanos. Nosotros como adultos no sabemos cómo responder a nuestras emociones porque nadie nos enseñó. Eso es lo que digo, que, o sea, hoy en día hay muchísimos cursos de autoayuda, programas, etcétera, que hablan justamente de este tema, pero yo digo, bueno, si nos hubieran enseñado esto desde Sí, chiquitos, seríamos hubiera unos sido mucho más unos fácil. Jedi del manejo de las emociones. Pero entonces, Imagínate. ¿por qué no sucedió? Y de hecho, más importante que el IQ para manejarse en la vida, inclusive en el área académica, es la inteligencia emocional. Emocional, Porque cómo así es. reaccionar ante, por ejemplo, profesores que son medio dictadores. Sí. Una pregunta, entonces este programa me dijiste que se llama Disciplina Responsable, Consciente, disciplina consciente se llama. Disciplina Consciente, ok. Sí, Este programa, un programa que está aprobado por el Ministerio de Educación, nosotros estamos aquí en Colombia, está aprobado, es un programa, digamos, diferente o es como que al mismo programa de educación le estás metiendo cosas propias, es algo que se puede implementar a nivel nacional. O sea, yo sé que te lanzé varias preguntas ahí, pero sí, para que sí. elabores, por favor. Bueno, es un programa, no necesita ser aprobado por ministerio porque no toca el currículo. O sea, tú tienes tu currículo educativo normal y este es un programa que va paralelo. En Colombia hay 2 jardines infantiles que están certificados en disciplina consciente, que las directoras, uno se llama Vuelta Canela, uno se llama Eureka y nosotros somos el tercero, que las directoras nos hemos entrenado en este sistema y lo hemos implementado en los jardines. El Nueva Granada es uno de los colegios que tiene ciertos aspectos de disciplina consciente, pero no lo implementan full. En Estados Unidos, como te digo, el programa, la casa matriz pues, del programa se llama Loving Guidance, queda en Orlando y ellos sí se están haciendo como que fuerza para implementar en muchos colegios. Entonces, hay colegios que son, por ejemplo, Reggio Emilia, que es el programa educativo que ellos manejan, y aparte implementan Conscious Discipline. Y se pueden manejar las dos cosas a la vez. Ok, bien. Y entonces ahorita sí, finalmente pasando el tema de la pandemia. Sí. Ok, entonces, primero que nada, tú como mamá y como profesora y directora de un jardín, ¿qué has observado en los niños, así de una manera general, este último año que han estado encerrados en la casa? ¿Los beneficia, los perjudica? ¿Estar más tiempo con los padres debería ser positivo al final?
cuéntame más o menos un overview de cómo crees tú que ha sido la situación para los niños este último año. Bueno, los niños son seres humanos maravillosos, Marc. Generalmente somos los adultos los que nos asustamos más al cambio y somos nosotros los que le transmitimos eso a los niños. Los niños se terminan adaptando a todo. Algo que pude ver como educadora fue, entre más tranquilas nos sentimos nosotras las maestras, más tranquilos y más adaptados se sintieron los niños. Para los papás fue un cuento completamente diferente. Primero porque nos vimos enfrentados a una realidad que no teníamos que habernos enfrentado antes y es, yo tengo que ser papá, tengo que ser empleado, tengo que ser cocinero, tengo que ser una cantidad de cosas que yo no estaba acostumbrada. Antes de la pandemia, cada uno tenía su espacio, ¿no? Venían y nos dejaban los niños en los jardines, los papás iban a trabajar, yo mandaba a mis hijos para el colegio, yo me iba a trabajar y de repente nos vimos envueltos en este compartir espacio, compartir rutinas, etc. ¿Qué ventajas pude ver? Que toda esta teoría que yo había implementado en el jardín es cierta. ¿Qué significa que rutinas tenemos con los niños? Entre más seguridad generamos en casa, más fácil los niños se adaptan. Cuando empezó este problema, yo te voy a decir, marzo 13, yo el 14 de marzo me lo tomé y organicé mi casa como si fuera el colegio. Les hice horarios visuales, les hice rutinas, mis hijos sabían cuál era su horario, cuál era esto, y en ningún momento hubo crisis existencial en mi casa. O sea, ellos pasaron a la adaptación de la virtualidad rapidísimo. ¿Qué ventajas veo yo que tuvo la virtualidad? Para ciertos niños no fue un challenge, ¿me entiendes? Para ciertos niños, para los niños que venían con más dificultades en el colegio. ¿A qué niños me refiero? A los niños que les cuesta más trabajo la organización, a los niños que les cuesta el trabajo del manejo de tiempo. Para esos niños la virtualidad fue una ventaja porque ya se tuvieron que despreocupar de, tengo que estar pendiente de mi cartuchera, tengo que estar pendiente de llegar de un salón a otro, tengo que estar pendiente y simplemente desconectarme y lo logro. Para esos niños fue una ventaja. Para los niños que necesitan más espacio, no fue tan ventajoso. ¿Qué vimos también? La socialización es la base de la educación. Los niños tienen que volver a estudiar. Es indispensable. El aprendizaje pasa por la interacción que los niños tienen con el maestro y entre los niños. Y desafortunadamente la pantalla no te da eso. Yo hablaba mucho con mamás en estos días y yo les decía, no se angustien. Yo no creo y no siento que fue un año perdido. Fue un año de aprendizaje para los niños que se tuvieron que adaptar a una realidad nueva, fue un año de aprendizaje para nosotros los padres. Yo creo que para los padres que lograron montarse en los programas que montamos los colegios, fue un año de también ver qué es el día a día de sus hijos, que era una oportunidad que los papás no habían tenido, ¿me entiendes? Los papás dejaban a los niños en los jardines o en los colegios y no sabían qué pasaba. Pero que definitivamente necesitamos regresar, así sea una nueva realidad como la están llamando, pero que los niños tienen que volver a los centros educativos, sí considero que tienen que volver a los centros educativos con esta nueva realidad, con estos protocolos que no son ideales, pero tienen que volver y nosotros lo hemos visto. O sea, en estas semanas que hemos estado operando, los niños se transforman cuando están en el colegio, cuando tienen su espacio. ¿Sí me entienden? Los niños saben muy bien su rol en casa y es el rol de hijos, pero llegan al colegio y ellos son independientes, son seres humanos independientes que no tienen a mami y a papi que los esté ayudando. Pero yo creo que depende de la perspectiva, ¿no? En esta vida todo es perspectiva. Para los padres que esto fue una tortura, la virtualidad fue terrible y yo me imagino que esos pobres padres están agotados al final de este año. Para los padres que dijeron, bueno, esto es lo que hay y yo tengo que ver cómo hago, pienso que no fue tan grave. Con respecto a la parte, o sea, de la absorción de la información, o sea, tú dices que evidentemente no se compara la educación virtual con la educación presencial, o sea, no hay ningún tipo de marco de comparación. Y eso lo ve en esta época de tantas distracciones, de donde la gente tiene un lapso de atención de 7 segundos, 8 segundos. No sé si ustedes en los niños ven algo así también parecido. Sí, definitivamente. Eso está bien, pero ¿qué tal? ¿Qué hay de la parte social? O sea, por ejemplo, una de las cosas que hemos observado, y esto es una de las preguntas de las que ya habíamos hablado, es que los niños aprenden por ejemplo. O sea, el ejemplo, la mayor fuerza, el mayor motor de aprendizaje de los niños. O sea, uno le puede decir 20.000 cosas, pero si tú haces lo contrario, nunca lo van a aprender. Sí. Y a veces aprenden cosas que uno piensa que ni siquiera han visto, ¿no? Sí. O sea, no sé, gestos,
forma de sentarse, palabras, etcétera, que uno se sorprende de que la hayan aprendido. Que los niños están absorbiendo todo el tiempo. Sí, Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en el colegio tenemos un medio ambiente donde los niños, digamos, o sea, se comportan como niños, o sea, en la edad que tienen. Y eso genera, o sea, de hecho, no sé si hay estudios de psicología social, no me acuerdo en qué, pero que habla de que la referencia social es un indicativo del éxito del niño o del adulto, etcétera, en el área académica, en el área financiera, en toda la, o sea, digamos que tu éxito está determinado por tu círculo social, de ok. cierta forma. ¿Estás de acuerdo con esa premisa o...? No sé si estoy tan de acuerdo con que tú, si me entiendes, que tu círculo social determina tu éxito, pero sí creo al 100% que los momentos de aprendizaje más valiosos se dan cuando estamos interactuando con pares. 1000%. Nosotros, por ejemplo, montamos dentro de nuestro programa virtual que montamos, tenemos un espacio que es la hora del cuento, donde yo les hablo todo el tiempo de habilidades sociales. Maravilloso. Y yo les pregunto a los niños y los niños lo entienden. Pero una cosa es verlo yo en una pantalla, en una historia, y la otra es, estamos aquí interactuando. Entonces, por ejemplo, este viernes hablamos, la historia era sobre una niña que no sabe cómo hacer amigos. Y todos entendieron, ¿sí me entiendes? Literalmente qué hay que hacer. Cuando vemos un amigo que está solito, lo que tenemos que hacer es preguntarle si él quiere jugar, etc. Ahora, cuando yo estoy en el parque y yo me estoy divirtiendo, es muy diferente cuando veo a un amigo solo y no me estoy dando cuenta que el amigo está ahí. Ese momento es el momento donde nosotros adultos tenemos que decir, bueno, el niño está solo. ¿Tú qué crees que puedes hacer? ¿Qué podría ser de ayuda? Esos momentos son invaluables y se necesitan. Nosotros los seres humanos somos seres humanos sociales. Correcto. Aprendemos a través de lo que tú dices, modelando lo que hace el adulto que está conmigo, modelando lo que hacen los compañeros. Y cuando corrigen al compañero, me están corrigiendo a mí también. Entonces, es necesario volver. No de pronto como estábamos acostumbrados. Miren, este tanto los niños no se están pudiendo tocar. Pero aún así, las interacciones están pasando. Están pasando y los niños están volviendo a aprender qué es interactuar, cómo tengo que hablar. Si me entiendes, en las pantallas, el que está en control completo de la pantalla es el maestro. Los niños no están interactuando entre ellos. Dentro del aula pasa que yo quiero jugar con ese juguete. ¿Qué voy a hacer si el otro niño está jugando con ese juguete? ¿Cómo voy a decir, cómo voy a usar mi gran voz y mi asertividad si no tengo el momento de hacerlo? Todo eso pasa es en interacciones uno a uno, que desafortunadamente la pantalla no da. Ok, entonces estamos de acuerdo que el círculo social es fundamental para el desarrollo psicoemocional del niño. O sea, Sí, somos seres biopsicosociales y eso está bastante, o sea, súper claro. sí, También tenemos claro que hay un proceso de modelaje que principalmente debería venir de los padres, sí. ¿no? Que es el modelaje de virtuosidad del niño, de valores, de cosas que no están relacionadas con, digamos, el currículum académico de un niño. Así es. Y está la parte, digamos, de ética de trabajo, disciplina, etcétera, que también obviamente se ve en la casa. Pero entonces, yo he escuchado sobre un fenómeno, o sea, ¿por qué tengo con esta pregunta? Un fenómeno que está pasando en Estados Unidos, que los niños que tuvieron, o sea, los primeros niños que tuvieron una infancia de jardín o de daycare, y pasaban todo el día ahí mientras los padres trabajaban, y entonces llegaban a las 8 de la mañana y regresaban a las 5 de la tarde a la casa, tienen más problemas emocionales en su adultez que los niños que tuvieron mayor interacción con sus padres. Entonces, por un Sí. lado, o sea, porque digamos, está bien que la interacción social entre niños es fundamental y es el mundo real, a menos que nos quedemos aislados para siempre en esta pandemia, Sí. esperamos que no. Pero también por otro lado, y muy importante, y creo que el mayor marco de referencia para un niño son los padres, que se comportan como una especie de brújula, de guía, no sé, columna emocional. Entonces, viendo lo que pasó en esta, o sea, digamos, llevando esto al resultado lógico, deberíamos decir, bueno, los niños se atrasaron en el área académica y social, pero en el área de madurez deberían haber avanzado, ¿no? En estos meses que estuvieron en la casa. ¿Tú has observado que eso ha sucedido? Yo creo que sucedió con lo, como yo te decía, con los padres que lograron establecer
un vínculo seguro con sus hijos y con los padres que dijeron, bueno, esta es la nueva situación, me tengo que montar en el tren. Lo que hemos visto es que con los papás que se la pasaron súper angustiados durante la pandemia, que a través de la pantalla nosotros los veíamos con gritos, con desespero, con esto y lo otro, esos niños están desesperados por volver al jardín, obviamente. Entonces, parte de este programa que yo te contaba, Mark, que es el programa de Disciplina Consciente, el programa empieza a trabajar es en nosotros los adultos. Y yo sí creo, este estudio que tú contabas, yo también lo leí, creo que depende mucho del vínculo que hacemos los padres con nuestros hijos. Está bien tener que salir a trabajar y los niños se van para su colegio, pero tiene que haber un momento en familia, tiene que haber un momento en donde pasamos tiempo, porque tienes toda la razón. El vínculo primario que hacen los niños es con los padres. Y es muy importante que cuando estemos con los niños estemos presentes. Creo que lo que pasó ahora en la pandemia es muchos padres trajeron obviamente las oficinas a casa y se les olvidó que tenían horarios, que era una ventaja que tenían antes con las oficinas, que dejaban el trabajo en la oficina y cuando llegaban a casa cogían su rol de padres. Como todo se mezcló, los padres que lograron establecer horarios y rutinas y lograron decir, bueno, de tal hora a tal hora estoy sentado enfrente del computador en mi oficina, pero les suplo las necesidades a mis hijos, la logramos. Lo que tú dices, logramos el vínculo emocional y los niños están volviendo tranquilos a estudiar, etcétera. Hasta hubo avances, hay niños que venían súper ansiosos al colegio y ahora los estamos viendo y vinieron súper seguros, que uno dice, wow, ¿qué pasó? Para los padres que no lograron eso y que se les convirtió como que su día a día en un estrés de tratar de manejar oficina, de estar todo el día en el celular, no tener horarios, etcétera, pienso que lo que hubo fue una fractura en que los niños empezaron a decir, bueno, ¿yo dónde quedo en este plano? ¿Cuál es mi rol aquí si yo estoy compitiendo contra un computador o contra una oficina, etcétera? Que al final, pandemia o no, este es el problema más grande creo que enfrentamos los padres hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos toda esta tecnología que hace que carguemos la oficina con nosotros y somos nosotros los que tenemos que poner ese límite de decir, bueno, en este momento mi rol es de padre y me toca dedicar a eso. Cuando estoy en rol de oficina, estoy en rol de oficina. O sea que básicamente, o sea, porque digamos, si nos vamos hacia atrás, digamos que no hubo pandemia, pero esa estabilidad emocional que se observó en algunos niños, porque los padres supieron poner barreras, poner límites, etcétera, crear un espacio donde inclusive podía aumentar mucho la interacción entre padres y hijos porque están en la Sí. casa. Entonces los padres que ya estaban preparados para esa interacción lograron, digamos, un éxito con sus hijos en el sentido que los niños están tranquilos, están en un estado óptimo de aprendizaje, etcétera. Y los padres que no pudieron, digamos, adaptarse o que la situación les cayó por sorpresa, se estresaron mucho, etcétera, esos padres no lograron o, digamos, el ambiente no se dio para que los niños pudieran, digamos, mantenerse en un estado emocional estable. Pero Exactamente. pero podríamos decir que ese problema ya venía desde antes. O sea, que Sí, yo creo que sencillamente la sí. pandemia reveló algo que ya estaba Exacto. pasando. Sí, la pandemia lo que hizo fue exacerbar lo que venía pasando en las casas, ¿sí me entiendes? Un proceso que se venía desarrollando y de repente se aceleró porque nos botaron a todos juntos en una casa. Pero definitivamente padres que ya venían con este struggle de manejar tiempo, de pasar tiempo con sus hijos, simplemente se exacerbó el problema. Ok, ok. ¿Y cuál es ahorita de miras al futuro? Supongamos que, no sé, hablemos de escenarios, ¿no? De escenario uno, donde todo regresa a la normalidad, que yo le pongo a ese escenario el 1%. Sí. El escenario 2, que digamos, el que estamos ahorita, mira, sí, va a haber clases presenciales, pero también virtuales, no va a ser 100% normal, pero, o sea, digamos, llegamos a una pseudo normalidad. Y el escenario 3, en el que, bueno, haya, digamos, no sé, una exacerbación de la pandemia o que esto derive en otros problemas sociopolíticos, etcétera. ¿Cuál es el futuro que tú ves para el año 2021? Y perdona la dificultad de la pregunta, pero... Mira, yo creo que yo me iría por el escenario 2. Hay papás que están esperando ansiosamente el 2021 pensando en que vamos a volver a la normalidad y yo no creo que eso va a pasar, lo que tú dices. Por lo menos en el 2021 no va a ser así. Yo creo que vamos a pasar otro año donde vamos a estar en algunos momentos virtuales, en algunos momentos vamos a poder volver a la presencialidad y nos tenemos que adaptar. Esto es lo que hay.
Es algo que yo, con las mamás que más desesperadas estaban y papás que más desesperadas estaban, me llamaban y yo les decía, entre más rápido aceptes que esto es lo que es y empecemos a reestructurar cómo estaba funcionando la rutina, más rápido las cosas empiezan a fluir. Los niños, como yo te dije, al final los niños son los que se adaptan más rápido. Entre más peleamos nosotros los papás el cambio, ellos más se abruman. Pero entre más rápido lo hacen. Te voy a dar un ejemplo. Uno de los miedos más grandes que teníamos nosotros con la reapertura era, ¿será que sí se van a dejar el tapabocas puesto? ¿Será que sí se van a estar lavando las manos? Y nosotros pudimos ver cuáles eran los niños que los padres ya los venían entrenando en el uso del tapabocas. O sea, como que ya para estos niños era una normalidad tener que usar su tapabocas. Y cuál es la primera vez que les pusieron el tapabocas fue cuando los dejaron en el colegio. Y los papás los botaron al colegio con el tapabocas por primera vez, a ellos fue los que más trabajo les costó tener que decir, ok, esta es mi nueva normalidad. Para los que venían acostumbrados, así fue. Y esos son los papás que uno ve que en casa como que dijeron, esta es la realidad, nos fuimos con lo que es. Yo tampoco creo, y eso sabrás más tú que eres médico que yo, que una vez llegue la vacuna, esta va a ser la solución eterna, no creo. Yo creo también que hay muchas cosas que vinieron para quedarse. Nosotros, por ejemplo, teníamos la rutina de lavado de manos en el jardín, pero no era cada 2 horas. Si me entiendes, en este momento estamos obsesionados con el cuento del lavado de manos, que si tú te piensas, tiene todo el sentido del mundo, no solamente para el coronavirus, sino para cualquier virosis, para cualquier bacteria, así es que debería ser este lavado de manos. Entonces yo creo que esto, las prácticas nuevas de higiene, el estar un poquito distanciados en el momento de comer, este tipo de cosas yo creo que llegaron para quedarse. Y los niños se adaptaron. Somos nosotros los adultos los que tenemos que estar un paso adelante y adaptarnos más rápidamente. Y yéndome por la tangente un segundito, hablando del tema de lavarse las manos, etcétera, ¿no crees que esto va a aumentar la incidencia de niños con trastorno obsesivo compulsivo de lavado, con germofobia? O sea, ¿no crees que esto vaya a tener algún tipo de repercusión? No, yo creo que no. Mira que yo tengo en mi práctica privada, tengo 2 chiquitos que sufren de TOC. Y increíblemente a uno sí se le exacerbó, pero no fue por el lavado de manos, sino fue por el miedo del contagio. O sea, el miedo del contagio fue lo que hizo que se exacerbara su desespero por la higiene. Para el otro no se exacerbó. Para el otro fue como que, yo sabía que era mejor estarme lavando las manos. Yo creo que todo es cuestión de cómo se lo enseñamos a los niños. En el jardín, por ejemplo, lo que hicimos fue generamos una canción, cada vez que hay que lavarse las manos se pone la canción y se le explica a los niños por qué hay que hacerlo. Vamos a comer, las manos están sucias, hay que írselas a lavar. Fin del mundo. No es porque hay coronavirus hay que lavarse las manos. ¿Sí me entiendes? Vamos a salir a comer, vamos a salir a jugar y acabamos de comer. Bueno, nos tocamos las manos con saliva. No queremos esparcir lo que tenemos nosotros, vamos a lavarnos las manos. Y los niños se la han tomado con full calma. Yo también creo que al principio, Marc, nosotros les metimos a los niños este cuento del coronavirus como si fuera un monstruo, como si fuera... Y los niños de verdad se lo tomaron literal. Yo he tenido chiquitos que me han preguntado, es más, la semana pasada tuvimos 2 niñas del grupo de 4 años que yo las vi cogidas de la mano, entonces me acerqué y les dije, acuérdense que no es seguro, cada una nos tenemos que quedar en nuestra casita, y la respuesta fue, yo ya la toqué y a ninguna nos dio. ¿Viste? Entonces, claro, nos sentamos a charlar, bueno, ¿qué es lo que creemos que es el coronavirus? No, es un monstruo gigante verde que aparece cuando nos tocamos las personas. Bueno, no, eso no es lo que es. ¿Sí? Entonces, hay que como que también contextualizar a los niños de, así como nos daba gripa antes o nos daba vómito, pues ahora nos puede dar coronavirus y por eso nos tenemos que cuidar. Bueno, lo digo porque yo creo que la sociedad en general está obsesiva con el tema del lavado de las manos, etcétera. Sí. Que bueno, que puede decir que puede ser controversial. No vamos a meter en temas ni políticos ni sociales, etcétera, pero digamos que unos niños que están en su edad más flexible, son más moldeables, y les estás metiendo en la cabeza que lavarse las manos cada 2 minutos, que tienen que usar tapaboca, que no se pueden tocar. O sea, a mí, digamos, me preocupa. O sea, en verdad no me preocupa porque creo que esto no va a durar toda la infancia de nuestros hijos, si Dios quiere, pero me preocupa que salgan niños germófobos, que no se quieran tocar entre ellos, que estén alejados, etcétera. O sea, creo Sí. que puede tener una incidencia importante en la formación de los niños. Te voy a decir, mi mayor preocupación es que yo sí creo que les estamos metiendo como que el contexto a los niños de que el lugar no, de que el mundo no es un lugar seguro.
Esa es mi mayor preocupación, de que llevamos 8 meses encerrados. ¿Por qué? Porque el virus puede estar en cualquier parte, porque no te puedes tocar, porque que cuando tomamos la decisión con todas. Tenemos que normalizar esto tanto que los niños se sientan seguros, porque si cada vez que van a correr a darnos una respuesta va a ser, no me puedes, son seguras. El GAN, tengo toda la esperanza como tú de que esto pase lo más rápido posible, porque los niños tienen que volver a alguna normalidad y entender que el mundo sí es un lugar seguro, que hay cosas que nos pueden enfermar, pero que no de esta manera como llevamos un año viviendo. Y bueno, haciendo, digamos, un ejercicio, un experimento mental, de la misma forma como se habla de la generación de los millennials y de la generación Z y qué sé yo, que la verdad es que no conozco mucho del tema, pero lo he escuchado. Vamos a tener una generación de los COVID, de los niños COVID. O sea, ¿cómo va a ser esta generación de niños en el futuro? ¿Van a ser emprendedores? ¿Van a ser miedosos? ¿Van a ser, o sea, van a ser más sencillos, más humildes? ¿Cuáles crees que sean las características de nuestros niños de la generación COVID? Yo sí esperaría que esto sea un aprendizaje de que sea una generación de cuidado. No en el sentido de que todos somos peligrosos, sino en el sentido de que tenemos que cuidar el mundo, de que tenemos que cuidarnos los unos a nosotros. Sí me gustaría pensar, ¿no? Me gustaría soñar con que esto fue un aprendizaje para nosotros los adultos de enseñarle a esta generación a que somos responsables por este mundo y somos responsables los unos por los otros y está en nosotros cuidarnos, que sería generar un mundo más empático y más compasivo, ¿no? Esperaría que esta sea la enseñanza. Dios quiera. Buenísimo, buenísimo. Y no sé, ¿quieres agregar a los padres? Aquí escuchar nuestra entrevista. ¿Le quieres decir algo a los padres? O sea, un consejo, etcétera. Un consejo. Bueno, yo creo que el mejor consejo que yo recibí hace muchos años es la educación de nuestros hijos empieza por nosotros. Yo tengo que ser un padre educado para poder educar. Volvemos a lo que habíamos dicho tú y yo. Los niños aprenden por modelamiento. Entonces yo quiero que mis hijos sean hijos compasivos, pues yo tengo que ser un adulto compasivo. Yo quiero que mis hijos sean hijos empáticos, yo tengo que mostrar empatía en mis interacciones diarias y empatía conmigo mismo, con la pareja que comparto, con los niños y con el mundo. Empieza por ahí. Yo creo que las dificultades más grandes que tenemos con la crianza de los niños, Mark, es que los papás queremos enseñar habilidades que nosotros no tenemos. Yo soy un papá gritón, pero quiero que mis hijos no griten. Yo soy un papá fuera de control, pero yo quiero que mis hijos controlen sus emociones. Y eso es imposible. Yo, papá, no puedo enseñar una habilidad que yo no tengo. Entonces, que los papás entiendan que el cambio empieza por uno. Los adultos somos los que tenemos que regularnos para mostrarle regulación a los niños. Y la otra es que yo siempre se lo digo a los padres, gócense la crianza. La crianza yo de verdad no creo que Dios nos mandó hijos para que la suframos. La crianza es algo que nos tenemos que gozar y aprender, ¿cierto? Este tipo de espacios lo que genera es eso, aprendizaje de que hay maneras más fáciles de hacer las cosas con los niños. Bueno, buenísimo, Nicole. Muchísimas gracias por esta entrevista. Fue muy ilustrativa y nos encantó. De verdad que gracias por el tiempo que nos diste. Y bueno, esperamos que nos volvamos a reunir en algún momento pronto, si Dios quiere, y conversemos cómo ha estado el progreso de todos esos temas. A ti, Mark, mucha suerte igual a ustedes con la tienda, me parece lo más lindo que hay. Y bueno, gracias por la invitación y si Dios quiere por aquí nos vemos otra vez. Amén, amén. Y bueno, que pases buenas fiestas. Lo mismo, gracias.